Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de comprender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Honduras está pasando un proceso democrático torpedeado por sectores oscurantistas, por sectores negativistas, por sectores retrógrados y sectores interesados en sí mismo, en sí como personas, no importándole el resto de la población hondureña. Personas egoístas que quieren conservar el poder, personas metidas a saber en qué, como lo dijo la fiscal Pam Bondi desde Estados Unidos. No sabemos realmente cuál es el interés ante esta situación de un país donde ha sido torpedeado su proceso electoral desde antes que iniciara en el 2024, luego el 2025 durante todo el año, y continúan en este 2026 queriendo jorobar la paciencia de un pueblo noble como es el pueblo hondureño. La Constitución de la República es clara con lo que establece con sus derechos y con mis derechos, sus responsabilidades y mis responsabilidades. Si la Constitución de la República establece eso, señores diputados, señores miembros del Poder Ejecutivo, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia, cumplan y apliquen por lo que juraron. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, que eso fue lo que juraron hacer al optar e iniciar en posesión de sus cargos. Si ustedes violan la Constitución y sus leyes, tendrán sus responsabilidades. Y para hablar de este tema, tenemos una persona que estimamos mucho, conoce mucho sobre la temática, y al final de cuentas le vamos a explicar a aquellos muchachitos y a aquellas muchachitas que no han entendido lo que significa cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, y lo que implica violar la Constitución y sus leyes, lo que significa no querer hacer valer la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en el momento que ejercimos el sufragio el 30 de noviembre, y que estos seres que no quieren entender hasta dónde llega su responsabilidad van a tener que pagar sus penas. Para hablar de estos y otros temas, hemos invitado a la abogada Ruth Lafosse, a quien le damos la bienvenida. Abogada, un placer, gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Es para mí un honor contar con su presencia. Muchas gracias, doctor. Para mí también, de verdad que sí. Los espacios en este momento de sensibilidad electoral son muy propicios para poder concientizar a nuestra población lo que significa esta crisis para nuestros derechos fundamentales, para nuestra libertad de futuro, para tener la posibilidad que dentro de 4 años podamos volver a votar. Eso es muy importante. Abogada, antes de iniciar nosotros con la temática, me gustaría a mí, y bueno, y a los que nos están viendo, saber quién es la abogada Ruth Lafosse, dónde nació la abogada Ruth Lafosse y qué jugaba cuando era niña y qué estudió y cómo llegó a ser abogada. No creí que me preguntara de mi propia historia. Normalmente no la comparto, nunca me lo preguntan, pero nací aquí en Tegucigalpa. Mis padres son Ismael Martínez Argueta y Ruth Palma. Mi padre era de La Esperanza. Fue 2 veces diputado por una constituyente del 57 y anteriormente. Bueno, yo soy una simple ciudadana, común y corriente. Me dedico al derecho, estudié acá, me especialicé en Derecho Internacional Económico y he sido miembro de muchas instituciones de la Federación Interamericana de Abogados, vicepresidenta de los abogados europeos. Soy
también, ¿cómo le podría decir? Formo parte de comisiones de derecho democrático a nivel internacional, conferencista a nivel académico e internacional también. Y después del 2009, cuando sucedió la crisis institucional, que para mí no fue golpe de Estado, sino que simplemente fue una defensa constitucional para poder lograr que el sistema democrático. Me interesé en la Constitución y empecé a especializarme y a través de grupos académicos a tener conversaciones como tales, y me empezaron a invitar a las conferencias sobre lo que había pasado en Honduras, en los diferentes organismos de colegios de abogados. En Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en Guatemala, estuve en Brasil, me recuerdo, y también en Colombia, si no mal recuerdo, explicando todo lo que había pasado en el 2009. Y así fue como logré al final de capacitaciones de varios cursos sobre el tema en España, logré escribir un libro sobre derecho constitucional que se llama La Constitución o un derecho absurdo para los pueblos. O sea, o tenemos una constitución, una columna vertebral sobre la cual descansa la actividad general de todo ciudadano en determinado país, o cualquier persona lo convierte en un proyecto cualquiera, donde lo puede pisotear desde el presidente, el poder legislativo, el poder judicial inclusive. Entonces me empecé a interesar y me especialicé en el tema. Y así es como aprendí a conocer en realidad la verdadera esencia constitucional y la verdadera columna vertebral sobre la cual descansa nuestra república, nuestra representación en el Congreso Nacional y al final nuestros derechos fundamentales. Abogada, hablando de la Constitución, si un país como el nuestro, que es un país en vías de desarrollo, dicen unos, subdesarrollado, dicen otros, y en el cual cada quien hace lo que quiere, no importándole, teniendo las reglas claras. Y la pregunta aquí sería, ¿esta Constitución es tan mala que la quieren 3 o 4 personas o una persona cambiarla? Sí, mire, actualmente estoy escribiendo un libro que no le he puesto nombre, me tengo que dedicar a terminarlo y pienso presentarlo en unos 3 o 4 meses, donde me tomé el trabajo, que ya llevo como 2 años en esto, de leer todas las constituciones del mundo. Y especialmente las que han incidido en la historia del desarrollo humano relacionado con la democracia. Y una de las, para mí, de las que han incidido en la historia es la Constitución de Francia y la Constitución de Estados Unidos. Por darle un ejemplo, el preámbulo de nuestra Constitución es muy parecido al preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. El preámbulo de la nuestra es muy parecido a la de Francia. Y la esencia constitucional donde se origina la ideología política, el umbral político, la fórmula política, que al final es la que logra el desarrollo jurídico de esa fórmula política, es igual y muy parecida a la de Francia. Hay muchas normativas, por ejemplo, que son casi textuales a la Constitución de Francia. Y toda Latinoamérica, su fundamento, su origen, lo basan en dos constituciones, en la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución de Francia. Fue Francia prácticamente la que origina el principio de libertad, igualdad, frente a la revolución que hubo. Y esa filosofía de la Ilustración de 1700 de Estados Unidos
y de la de 1700 y 1800 en Europa es el mismo origen de la nuestra. Por ejemplo, en el artículo 1 encontramos que Honduras, dice, es un Estado de derecho. Todas las instituciones, casi todas, empiezan con así. Francia es un Estado de derecho, soberano, independiente, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico. Y en los Estados Unidos dice muy parecido en su preámbulo. Nosotros lo tenemos en el artículo 1. Y así sucesivamente el artículo 2, donde toda democracia, cualquier democracia, inclusive la de Rusia, inclusive la de todos esos pueblos que nosotros consideramos que no tienen constitución, es más bien mucho más cerrada, mucho más tradicional, donde los artículos le señalan que sin la constitución no se puede interpretar si usted no reconoce los valores religiosos ancestrales, por ejemplo, de Turquía, cosa que nosotros no lo hacemos tan fuerte y no lo tenemos. Que nadie debe obediencia a un gobierno que usurpa un poder por la fuerza o de hecho o por lo que sea. O sea, tiene inclusive el principio de la desobediencia debida. Todas las constituciones, sin excepción. Y también tiene que la alternabilidad es obligación en todo gobierno democrático, de cual nadie puede señalar que no se puede, y que el gobierno debe sustentarse en principios de soberanía popular. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un sistema republicano, una democracia representativa, con alternancia, el voto se convierte en la estructura fundamental, en la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Porque el sistema vive a través de que el pueblo viva en paz, de que el pueblo tenga libertades, de que el pueblo tenga todas las posibilidades de armonía en cuanto a sus profesiones, su día cotidiano, su trabajo, la academia, los muchachos en sus diversiones, en toda la vida cotidiana de nuestro país, es la idea de poder alcanzar que un pueblo sea feliz. Es así como principios y valores. Entonces, en el preámbulo que señala nuestra Constitución, que es muy parecido al de Estados Unidos, ¿de cuál otra? Dice, nosotros los diputados electos por voluntad de la soberanía del pueblo, o sea, electos porque yo voté en algún momento dado, interpretando, dice, fielmente las aspiraciones del pueblo que nos confió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución para que se fortalezca y perpetúe un Estado de Derecho. Entonces, sin reglas, doctor, sin Constitución, doctor, sin leyes, obviamente no tenemos un Estado de Derecho. Cualquiera las puede romper, como es el caso que está sucediendo por parte del Poder Legislativo, específicamente un grupo de diputados y un presidente del Congreso y de un ejecutivo a través de la presidenta. Entonces, esa perpetuidad del Estado de Derecho es lo que quiere alcanzar una Constitución. No quiere decir perpetuidad en el funcionario público que se quede para siempre, sino que se sostenga en normas claras, en derechos tangibles, reales y efectivos para poder lograr el desarrollo humano de las personas que viven en un determinado país. Lo que establece entonces la Constitución es un Estado republicano, un Estado tenemos una república y tenemos una democracia representativa. Pero, mire, yo me he puesto a pensar muchísimas veces, ¿por qué no evolucionamos? ¿Por qué los políticos patinan en el lodo?
en el lodo de la corrupción, en el lodo de falta de cumplimiento de la Constitución, y no aceptan las reglas. Entonces, es muy sencillo. No se nace democrático, se forma, se tiene que formar al ciudadano en el sistema democrático. Tengo que conocer qué significa la democracia, y solo leyéndola y informándose y formando a un niño, se dice que se ha formado en democracia. La democracia es un sistema de los más complicados porque se supone que debe vivir en libertad. Y esa libertad puede ser confundida de un libertinaje, por ejemplo, o extralimitarse en las decisiones o en las atribuciones que un funcionario público tenga. Pero al no saberla, puede fácilmente caer en errores. Pero aquí el problema que hemos tenido es no solo el desconocimiento de nuestras reglas y de nuestras normas constitucionales, sino la falta de valores de las personas que llegan al poder. O sea, yo llego al poder y puedo ser con mucho conocimiento, pero no soy honesto. Puedo llegar al poder y no soy íntegro. Puedo llegar al poder y me importa un bledo lo que diga la Constitución. Entonces somos como cavernícolas los políticos. Los políticos para mí son como una especie de cavernícola donde hacen y deshacen cada vez. Pero ¿cuál ha sido el círculo vicioso donde no hemos podido lograr la verdadera alternabilidad de un nuevo gobierno? Porque siempre nos hemos preocupado por elegir un presidente de la República. La alternancia en el Poder Ejecutivo sí la hemos logrado. Es sencilla de contar, es sencilla de escrutarla en la Junta Receptora de Votos, porque la simple mayoría logra un presidente. Pero en los diputados no funciona así. Usted tiene que aplicar una norma, una regla matemática, una suma y una división, o una multiplicación con una división, o una división con una multiplicación. Entonces ahí el Consejo Nacional Electoral deja de ser administrador y se convierte prácticamente para mí en un operador matemático. Y aplicando la forma del residuo electoral, va usted adjudicando a cada diputado dentro de la fórmula conforme al número de votos que tiene el partido dividido por el número de diputados que le corresponde en un departamento determinado. Entonces, hemos descuidado ese espacio y ha convertido al sistema electoral en un diseño que no logra que el voto depositado en un momento dado alcance la alternabilidad en el Congreso Nacional. Entonces tenemos personas que han durado ahí 20, 30, 40, un montón de años sin resultado ninguno. Entonces eso ha permitido que no tener verdadera efectividad de la representación política del pueblo en el Congreso. Porque el diseño de la ley electoral está para poder alcanzar alternabilidad en la presidencia, pero no la alternabilidad que es la fundamental, porque la nuestra es una democracia representativa. Si ese Congreso Nacional es corrupto, si ese Congreso Nacional domina un determinado partido político y lo convierte prácticamente en una dictadura legislativa como ha pasado, deja de tener función. Y no logramos a la vez tener una independencia en el Poder Judicial. Porque los partidos han endurecido, han dominado el Congreso Nacional y lo han convertido en una dictadura partidaria prácticamente. ¿Usted vivió lo que pasó, por ejemplo, a inicio de este gobierno con la tortuosa elección del presidente del Congreso Nacional, a quien conforme a ley eligieron a uno, que fue Jorge Cálix, pero al final de cuentas no fue Jorge Cálix el que fungió como presidente, sino otro personaje que no contó
con la cantidad de votos que la ley establece. ¿Eso es legal? ¿Está establecido en las leyes nuestras? ¿O estamos ante una junta directiva del Congreso Nacional fuera de ley? Mire, desde ese momento el Congreso Nacional dejó de tener un liderazgo que lo pudiera haber logrado sostener como un órgano colegiado. El haber elegido a patadas, a mi manera de ver, a un presidente que no tenía los votos, desde ahí es ilegal, tanto él como presidente como por la junta directiva. Entonces, pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué no pudo lograr que el señor Jorge Calix, que tenía los votos por mayoría, pudiera tener en la presidencia? Se impuso la fuerza, se impuso el poder partidario en ese momento, el dominio partidario del partido que hasta ahora nos ha gobernado. Pero la pregunta es ahí, de esa manera que se eligió ilegalmente a un presidente, ¿cómo podemos entonces pretender alcanzar que ese Congreso Nacional, bajo ese esquema de ilegalidad en la dirección de la actividad legislativa, podamos tener un poder judicial independiente? Entonces, ese mismo sistema dictatorial, partidaria, manejada en el Congreso Nacional, se ve visualizada en la Corte Suprema de Justicia, porque el mismo dominio partidario es el que domina también la justicia, es el que domina también la Procuraduría General de la República, es el que domina también el Fiscal General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, todo eso, si la representación política no funciona, el resto de la institucionalidad no tiene entonces por qué funcionar. Y entonces, en conclusión, ¿es ilegal? Es completamente ilegal lo que pasó. ¿Y lo que ha hecho durante estos 4 años? Mire, lo que ha hecho no tiene nombre, pero ha seguido un patrón fácilmente visible de la conducta irregular e ilegal, permitida también por los mismos diputados, porque nuestros diputados son los representantes, nuestros representantes. Entonces, ¿cómo es posible que todo este tiempo han venido de alguna manera doblegados a la autoridad, al autoritarismo de un señor Luis Redondo? Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo es posible que se haya logrado? Entonces, yo me imagino que el asunto de las extorsiones, la venta de votos y toda esa corrupción del mercadeo del voto para lograr alcanzar fines ilícitos en algunas ocasiones es lo que ha producido que este gobierno haya ido día tras día cometiendo irregularidades. Y al final, el boicot permanente, la conspiración permanente y sistemática de que el proceso electoral no se pudiera llevar a cabo hasta la fecha, desde que inició hasta ahora. Entonces ha sido una conducta ilícita, inconstitucional de todo punto de vista, de lograr que el proceso electoral no se llevara a cabo. Mire, todas las instituciones de hoy, desde el punto de vista institucional, están concentradas en una sola persona, en el Poder Ejecutivo, a través de un poder de facto que es el esposo de la señora presidente. Entonces, tienen el Poder Judicial, tienen el poder, la Procuraduría y especialmente el Ministerio Público. El Ministerio Público, acuérdese que no se eligió de la manera correcta, a través de una comisión permanente puesta de manera ilegal también, origina que el origen del poder del fiscal también sea ilegal. Entonces, todas esas cosas pesan muchísimo en la crisis que hoy estamos viviendo, porque se instrumentaliza los poderes del Estado, especialmente el del fiscal, para poder lograr intimidar o sobornar de alguna manera tanto a la oposición, porque van a ser perseguidos políticos por
por requerimientos fiscales, y eso me imagino que hace que no hagan lo que verdaderamente tienen que hacer en la defensa de nuestro país. Ahora, ¿qué establece la ley, por ejemplo, cuando en algún momento se bloquea, no se permite que los diputados en pleno se puedan reunir? Por ejemplo, se vio en varias ocasiones cómo les cerraban las puertas y no los dejaban entrar. Se vio en varias ocasiones incluso cómo ponían a policías a ver si los diputados llevaban, sí, qué sé yo, droga, armas, o es que les querían sacar si llevaban dinero, pero es que incluso a las mujeres hasta las manoseaban todas y les miraban la cartera. O sea, un atropello a la dignidad en total. Ese, y pues bloqueo, o sea, sí, cerrada la puerta. ¿Qué implica eso legalmente si usted impide que un poder del Estado pueda reunirse libremente? ¿Qué implicación tiene en ley ese tipo de acciones ejecutadas por un personaje nefasto en la, sí, historia de nuestro país? Mire, el señor Luis Redondo prácticamente es un dictador, un autoritarismo tremendo que funciona en el poder legislativo. Hace 4 años la actividad legislativa no ha habido. O sea, prácticamente los 3 poderes que son los que deberían funcionar, uno de ellos nunca lo ha hecho, que es el Congreso Nacional. ¿Qué se logra con ello? Es impedir de alguna manera que podamos lograr la alternabilidad del proceso electoral, por ejemplo, que podamos lograr tener justicia, por ejemplo. Pero al final de cuentas, el que lo haga o que impida la actividad o la reunión del Congreso Nacional tiene delitos tanto de carácter político, se puede someter a un juicio político, puede tener sanciones administrativas en el caso, puede tener acción penal. Lo último que hizo, por ejemplo, mire, la autoconvocatoria de un número de diputados, que son como 70, creo yo, tienen una mayoría de votos. Entonces, antes de que se venciera el periodo de sesiones del Congreso, ellos hicieron una autoconvocatoria. Esa autoconvocatoria es como prácticamente un acto de defensa al sistema democrático, un acto de defensa a la representación política de ellos a través del Congreso. Entonces, en esa autoconvocatoria, ellos decidieron y declararon la prórroga de las sesiones. Quiere decir que el Congreso no está en receso, está en funciones completamente hasta el 20 de este mes de enero. Entonces, quiere decir que la convocatoria de Luis Redondo, desde que convocó, solamente en sí misma la formalidad ya es completamente nula, porque no puede funcionar una comisión permanente con un Congreso que no está en receso. Entonces, ahí ya comete un acto completamente nulo desde su origen. 2, recuerde que en la convocatoria dice que se va a señalar un informe y que de ahí van a decidir anular las elecciones. Entonces usted está de manera pública señalando que va a dejar sin valor el voto que yo deposité. El voto que ellos ya contaron en la Junta Receptora de Votos, voto por voto. Ellos estaban presentes, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal. Entonces, ese voto por voto ya fue contado. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Quitarle valor al voto que yo deposité por Pedro, por Juan, por quien sea, o quitarle la efectividad que debería tener el voto para lograr la alternabilidad. Desde ya el contenido también ya era ilícito, o es ilícito, es nulo completamente. Y el tercero es que utilizaron las instalaciones físicas un grupo de diputados
7, no sé cuántos, ocuparon curules de otras diputaciones a la fuerza, cerrando el hemiciclo para que no entraran los demás diputados. Entonces, desde ahí el origen del decreto, donde señalan que ellos son los que van a declarar de ahora en adelante quién es el ganador y quién es el perdedor, o sea, Luis Redondo va a decidir quién es el presidente y quiénes son los diputados y quiénes son los alcaldes. Entonces, es completamente funesto, no tiene nombre desde el punto de vista legal como le pudiera llamar a eso. O sea, él se convirtió en escrutador, él se convirtió en notario público, él se convirtió en fiscalizador del TREP, o sea, él es y hasta en el lector o votante. y así es, en una sola persona. Imagínese usted el grado o lo que implica en la estructura de un sistema político democrático como el nuestro, como el quiebre total. Usurpando su derecho al voto y usurpando mi derecho al voto y el de cada uno de los ciudadanos. Y el de cada uno. O sea, mi voto, sí, tú votaste por Pedro, pero ahora en adelante, mira, lo voy a volver a contar y ahora el resultado va a ser que ya no es Pedro, sino que Juan. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, abogada. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito más sobre ese derecho que se nos quiere vulnerar del ejercicio al sufragio del voto que marcamos con nuestra mano y con nuestra mente, que es lo que queríamos, y punto, como lo establece la Constitución, para que venga un fulanito de estos, un tipejo que no tiene ni nombre, a querer decir que mi voto no vale y que su voto no vale y que su voto no vale. Entonces, al venir de la pausa vamos a hablar de eso y también vamos a hablar lo que significa, por ejemplo, que los encargados del diario oficial La Gaceta, la ENAC, no haya querido y se opusieron a la publicación de lo que el Consejo Nacional Electoral y que lo que también los diputados en pleno como los autoconvocados no se les quiso publicar en base a ley. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos con ustedes. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y de comprender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Un país en el cual nuestras necesidades básicas están insatisfechas. Tenemos problemas para poder satisfacer nuestras necesidades de educación, de salud, vivienda, trabajo, vestuario, diversión y esparcimiento, que es una necesidad básica de un ser humano. Y todas las necesidades básicas están en completo deterioro y simple y sencillamente, por lo que decía la abogada Ruth Lafosse, que nuestros políticos no han entendido realmente cuál es su responsabilidad y cuál es el mandato que reciben del pueblo hondureño para cambiar ese tipo de situaciones. Y en este sentido estamos hablando, pues, de esta situación difícil en la cual un Congreso Nacional inactivo durante 4 años no ha producido nada, se les ha estado pagando, eso sí, bien pagaditos, y aparte de eso, con esos cheques solazos, ¿verdad? Y otras cosas más que no se han sabido hasta el momento y que en su momento se van a saber. Y por ejemplo, con lo que hicieron con esa, bueno, la única ley que aprobaron y que habría que ver si es legal o ilegal también, lo de eliminar la culpabilidad, o sea, lo que se conoce como la ley de impunidad que aprobaron a inicios de este gobierno. ¿Tiene asidero legal, abogada, esa ley de impunidad que aprobaron o definitivamente no tiene legalidad? Mire, leí hace algún tiempo el primer decreto que ellos emitieron. Mire, usted puede emitir, tiene facultades el Congreso de hacerlo. Lo que no tiene es la facultad de decretar amnistías sobre actos de corrupción. O sea, usted no puede decir que robar o tomarse los bienes del Estado para fines ilícitos o para otras cosas, señalarlo como un delito político. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que usted no esté de acuerdo con consideraciones u opiniones de carácter político,
y otra es que utilice el ejercicio del poder para beneficiarse particularmente. En este caso, lo que hizo la amnistía fue precisamente eso, a declarar una amnistía para disculpar o perdonar, en palabras sencillas, actos de corrupción cometidos en gobiernos anteriores. Y eso no puede pasar, pero aún así se fue a la Corte Suprema de Justicia y dijo que eso era correcto. Entonces ahí es donde el dominio partidario funciona, y funciona muy bien. Funcionó en el Congreso Nacional y también en el Poder Judicial. Entonces todas esas cosas son como una especie de daga permanente, sostenida en el tiempo, para que una democracia pueda madurar. O sea, no puede seguir funcionando así. O sea, debe haber un cambio estructural en el diseño del sistema electoral nuestro. Eso es definitivo. A mi manera de ver, el diseño de la ley electoral ha convertido que el voto esté sometido al dominio partidario. Es cierto que vamos a votar, sí, pero el voto no acaba en el depósito en una urna. Yo tengo que lograr que ese voto logre de verdad los cambios necesarios que tiene el país o que necesita el país. Y eso solo se logra con un buen gobierno de poder legislativo. No tanto el ejecutivo como en el legislativo. Porque si el legislativo funciona como órgano representativo del pueblo, va a poderse lograr la independencia de la justicia. Va a poder lograr originar un tribunal de cuentas íntegro, honesto, que deduzca responsabilidades. Y va a poder lograr también nombrar a un fiscal que sí de verdad haga los requerimientos conforme a ley. O sea, que si el principio de legalidad se aplica en el verdadero sentido, obviamente que funciona el sistema. Pero la ley electoral provoca, de alguna manera, de que ese poder legislativo no funcione. Porque el dominio partidario somete su dominio sobre la voluntad popular. ¿Por qué lo somete? Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Quiénes están en la Junta Receptora de Votos? Personas representantes de cada partido. 2 partidos políticos. ¿Quiénes son los que entran en confrontación? Porque si yo tengo este voto, no tengo. ¿Quiénes crean las crisis políticas? Los partidos políticos. Entonces, desde ahí, desde ese momento, esa ley electoral, tal como está diseñada, es para provocar ese tipo de crisis. Partidarias, no institucionales siquiera, no de origen del mismo pueblo, sino que se origina en las élites y convierten de alguna manera que los canales de expresión política, que son los partidos políticos, se vayan endureciendo porque no son democráticos. Y entonces eso ya no funciona como una vena o un espacio o un canal donde yo pueda ir y acudir a ese espacio representativo para exigir. Y empiezan a funcionar ONGs, por ejemplo, porque ahí es donde yo encuentro respuesta, o empieza a sustituir prácticamente funciones que debería tener el gobierno de la República. Respuestas de salud, respuestas de educación y todo lo demás. Y empieza como varios puntos a explotar y a consumirse de alguna manera el poder legislativo. Por ejemplo, usted encuentra diputados que son diputados con 5,000, 6,000 votos, 20,000 votos, y otros que sacaron 180,000, 200,000 votos no son diputados. Sí, pero mire, hay muchos que han criticado, yo sostengo que en las diputaciones debe conservarse el residuo electoral para poder lograr que, entonces, imagínense que si pusiéramos quiénes son los de mayores votos, habrían departamentos que no tendrían representación, simple y llanamente quedan descartados. Entonces, la idea de la Constitución es que todo el sector, desde el punto de vista geográfico
y también electoral, aunque sea pequeño, pueda tener representación en el Poder Legislativo. Eso tal vez se puede cambiar con votación por distritos, como es en Estados Unidos, por ejemplo. Yo no soy de distrito porque la división política geográfica nuestra no está como el de la de Estados Unidos, es distinta, la nuestra es muy distinta. Allá tienen 2 cámaras, nosotros tenemos una sola. Tenemos departamentos y allá tienen estados que son independientes y estados y representación a 2 niveles. Nosotros solo tenemos uno. Entonces, creo yo que lo más conveniente no es por distrito, sino separar el proceso electoral, que sea el presidente de la República en una fecha, por ejemplo, y los diputados y corporaciones municipales en otra fecha, o dividir solamente diputaciones en una fecha y las corporaciones municipales en otra fecha. Eso haría sumamente sencillo el conteo de votos, sumamente muy clara y transparente el proceso electoral y habría menos problemas de crisis. Y otra es, mire, por ejemplo, cada 4 años que nosotros tenemos, es como empieza en enero y finaliza el 30 de noviembre. En ese espacio de tiempo, una vez que se instala el Consejo Nacional Electoral y llama y convoca a la primera elecciones como es la primaria, por ejemplo, insta a al sistema partidario a que vayan y voten por sus respectivas, ya sea autoridades o sus diputados. Está bien hasta en ese momento, pero resulta que los partidos políticos normalmente no usan el sistema primario, las elecciones primarias, como para elegir, por ejemplo, sus autoridades. Lo utilizan dentro de sus asambleas. Y en las primarias logran sus diputaciones y ahí ellos mismos cuentan los votos. Pueden hacerlo ellos lo que quieran. El Consejo Nacional Electoral no interviene. Sin embargo, el Estado le paga las elecciones. Entonces, si eso lo van a hacer así, a mi manera de ver, las elecciones primarias deben ser pagadas por los partidos políticos. O más supervisadas, de tal forma que no hagan un evento inadecuado. Mire, ellos podrían hacer cualquier cosa, pero no lo podrían hacer ya en el proceso general. Porque el proceso general o las elecciones generales pagarían con creces si su diputado de verdad no es una persona que pueda alcanzar los votos. O sea, es como un autocastigo. Entonces, el hecho de que el Estado les financie ese nivel, esa fase, permite mucha corrupción. Entonces, hay que dejarlos ellos solos y que se convierten en generales nada más. Las generales que sean siempre administradas por el Consejo y pagadas por el gobierno para poder tener mayor control. Pero aún así, tal como está diseñada el sistema electoral ha dejado de ser un espacio cívico para convertirse en un espacio meramente partidario y no puede funcionar así de esa abogada, manera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con nuestras leyes cuando un individuo, porque antes de irnos a la pausa quedamos de profundizar este tema, cuando un individuo, llámese Zelaya o Redondo, quieren imponer que su voto, mi voto y el voto de la población no vale, sino que lo que vale es lo que ellos dicen? ¿Qué implica eso legalmente? Mire, anula completamente el voto. Anula, porque mire, los que participan en el proceso electoral van en competencia con los demás. Al haber ese espacio, yo tengo la posibilidad de votar por Pedro. Y yo quiero que mi voto valga. Y yo quiero que Pedro salga elegido diputado, no Juan.
Pero ahora, por el dominio partidario, como le vuelvo a repetir, y el diseño de la normativa electoral, que en este caso no lo está, si los diputados se adjudican conforme a la fórmula electoral, conforme a la ley electoral, es una fórmula legal. Entonces, si un diputado renuncia, por ejemplo, y también renuncia el suplente, yo no creo que sea por ser buena persona o por circunstancias meramente personales o justificables, puesto que pasó todo el proceso electoral. ¿Cómo es que ahora renuncia? ¿Y cómo es que ahora el diputado propietario, como renuncio, imagínate, a ser propietario, pero quiero ser suplente? Es hasta ilógico, ¿no? Pero se ve evidentemente que quieren lograr que otra persona, que no es Pedro por el que voté, entre Juan. Pero el punto es que es el partido político el que lo nombra, y nombra a una persona que no participó en el proceso electoral. Entonces, ese acto es el acto más evidente de delito político electoral, porque le quita a usted el valor jurídico del voto, le quita a usted el poder soberano del pueblo de elegir un diputado que yo voté, y tu partido estás poniendo a alguien que yo no voté. Entonces ahí es donde yo le digo que el dominio partidario está sobre la voluntad del pueblo, que es el voto, y no la soberanía, que es el voto, y el partido cualquiera que sea, bajo ese poder. Lo tenemos así. El partido está encima de la soberanía, y la soberanía debería estar encima del poder partidario. Y entonces eso hace que se corrompa el sistema. Eso hace que se corrompa el voto. Eso hace que se mercadee el voto y que el poder del espacio electoral no lo tome o se posesione la ciudadanía. El escrito que presentaron hoy un grupo de ciudadanos defensores de Honduras, representados por usted a la Corte Suprema, ¿en qué consiste, abogada? Mire, lo que queremos hoy, como cualquier ciudadano, y mi criterio también, y defensores de Honduras, es que el voto no quede encerrado en un cajón, no quede en esa urna depositado, no quede como en secreto. Tiene que expresar de alguna manera qué es lo que yo quiero para mi país, qué es lo que yo elegí para mi país. ¿Cuál es el diputado que yo elegí para mi país? ¿Cuál es el presidente que yo elegí para mi país? Y todo cosas que han sucedido la semana pasada, es precisamente el 9 de enero, donde Luis Redondo de manera ilegal anula prácticamente la declaratoria de elecciones, es precisamente eso, que ese voto se quede ahí y que no tenga el verdadero efecto jurídico de lograr ¿qué? La alternabilidad. Porque si yo deposito y no logro la alternabilidad, ¿de qué me sirve ir a votar cada 4 años? Ninguna. Entonces el voto queda completamente anulado. Pero ellos dicen, y en algunas cosas que algunas personas señalan, pero ¿cuál es el miedo de que cuenten el voto por voto? Pero nosotros no nos hemos opuesto a eso. Nosotros lo que nos hemos opuesto es que Luis Redondo anule el voto de los más de 3 millones de habitantes que fueron al proceso electoral. Y que el voto que él contó con el partido que representa, Nacional y Liberal, voto, por voto, sea respetado. Y que el escrutador, que es el único y exclusivo, de acuerdo a la Constitución, ya lo contó al frente de ellos, al frente de un público, al frente de observadores electorales. Entonces, ¿cómo es posible que ahora quiera redefinir, revalorizar y recontar para decidir él quién es el presidente cuando ya fue elegido presidente una persona?
cuando ya han sido elegidos diputados y alcaldes. Entonces, frente a eso, la pregunta es, ¿ese decreto es ley? ¿Tienen las características de formalidad y de origen legal? Ninguno. Es un hecho, es un acto. Entonces yo estaba pensando, ¿qué interponemos? ¿Una acción de amparo o un recurso de inconstitucionalidad? Hay otra persona que lo puso. Pero mi criterio es que ese es un hecho, es un acto, es una orden inclusive, emitida por un grupo de personas donde ellos quieren hacer la declaratoria. Frente a eso dije yo, bueno, creo que la línea debería ser entonces utilizar las instituciones del Estado, el Poder Judicial, la justicia, para que nos ampare y podamos lograr sostener y la efectividad del voto. Entonces la Constitución de la República es un artículo muy, muy interesante donde señala lo siguiente, se lo voy a leer. Dice, son deberes de todos nosotros. 1. Cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución. Entonces, lo que hoy hicimos fue cumplir con nuestro deber de ciudadano, defender el sistema democrático como tal y velar porque se cumpla la Constitución. Entonces, la Constitución dice que el voto es el único instrumento jurídico que origina poder público. No hay otra manera de originar, si no es a través del voto, tener un presidente de la República. Entonces, eso prácticamente es lo que se está vulnerando. Entonces, le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que declare suspenso ese acto o ese hecho, porque no lo consideramos ley, y que nos ampare en el sentido de que proteja la soberanía ejercida en el voto y que este voto alcance a ser efectivo para lograr la alternabilidad. Y por eso pusimos el amparo en vez de un recurso de inconstitucionalidad, puesto que el recurso de inconstitucionalidad va a decir que es inconstitucional, pero en el amparo me va a proteger, me va a amparar y va a decir, tú, yo, Corte Suprema, yo, justicia, yo, guardián, yo, controlador de la constitucionalidad, le digo al presidente del Congreso Nacional, el voto es sagrado, el voto es del pueblo, no tuyo. Y lo que estamos pidiendo es precisamente esa protección, ese amparo. Y por eso se le pide también que lo deje en suspenso, el derecho reclamado, que le ordene al presidente, comillas, don Redondo, que se abstenga de seguir cometiendo los abusos de poder para cometer ilícitos y que permita a los demás diputados la apertura y la utilización física de las instalaciones del Congreso para que puedan realizar su función legislativa como manda la Constitución. Mientras que si yo pido un recurso de inconstitucionalidad, no le puedo pedir todo eso. Solo puedo decirle, declárelo inconstitucional y ahí acabó. Pero el amparo no. El amparo es para que proteja mis derechos fundamentales, es para que proteja el sistema democrático, es para que proteja la Constitución y sus leyes. Por eso se llama Sala de lo Constitucional. Excelente. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, con esta gente y los encargados de la Empresa Nacional de Artes Gráficas que no quisieron publicar lo que la ley establece? O sea, que a cualquier persona se le ocurre, porque yo no quiero y porque yo mando, no voy a hacer lo que la ley dice. Bueno, volvemos a lo mismo, doctor. Es una orden hecha por la presidenta, porque al Ejecutivo le corresponde ordenar la publicación. Eso es una desobediencia puntual a una declaratoria legalmente hecha. 3 consejeros, firmada, publicada, en legal y debida forma.
y utilizó todas las publicaciones habidas y por haber para poner en conocimiento. Si bien es cierto, la publicación no incide en que no fuera legal, sino es el cumplimiento de una formalidad, obviamente hay responsabilidades del director de la Gaceta. Y eso precisamente lo pedimos en la acción de amparo, donde se le señala que la Constitución dice que hay desobediencia debida. Existe el principio de desobediencia debida. Entonces, si el director de la Gaceta recibe una orden de la Presidenta de la República que no es legal, él está protegido y amparado, donde la Constitución le señala que puede desobedecer una orden ilegal. Y lo pedimos también en esa acción de amparo, de manera de proteger todas aquellas personas que en este momento desobedezcan una acción, un acto o una orden ilegal, están protegidos por la Constitución. Y se lo pedimos a la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Constitucional que lo deje plasmado al señalarle, que lo deje como un mandato y una declaración para proteger precisamente el valor jurídico del voto. Bueno, ya llegamos al final del programa, abogada. Me gustaría escuchar sus palabras finales y brevemente nos diga usted, por ejemplo, qué sucede si su servidor, usted, Juan, María, Pedro, obvia o no hace caso de una orden judicial. ¿Qué significa eso? ¿De una orden judicial para mí? Una orden judicial, por ejemplo, que un juez diga de una orden a raíz de un proceso, por supuesto, que, vaya, el ejemplo más claro que le dieron a Romeo Vázquez Velázquez por la orden de la Corte Suprema de Justicia que detuviera en aquel entonces al que era presidente de la República por violar la Constitución a la cual él prometió respetar y la irrespetó. ¿Qué significa que su servidor no le haga caso a una orden de un juez? Eso es una muy buena pregunta. Mire, lo que pasó con el general Romeo Vázquez Velázquez es un ejemplo de la arbitrariedad de este gobierno y lo que le correspondía a él en ese momento de no cumplirla. Entonces dice que por el hecho de haberla cumplido se cometió un golpe de Estado. Comían, ¿no? Y que por ese golpe de Estado al final lo acusaron por haber cometido homicidio de una persona en una revuelta. Entonces, al final nunca le dedujeron responsabilidades el actual gobierno por el hecho de haber cumplido una orden judicial. Y dice que sacó al presidente y lo sacó del país de manera ilegal porque no existe la extradición en aquel momento. Pero la pregunta es, ¿era presidente o no en ese momento? Buena pregunta. Sí, en ese momento no era presidente. No era presidente. Sacó a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Él ya había dejado de ser presidente. ¿Por qué había dejado de ser presidente? Le voy a decir por qué. Mire, el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño. Entonces, por ese artículo, mucha gente cuestionó la Constitución. Y este artículo está en casi todas las constituciones del mundo. O sea, el castigo es es inmediato. No es que yo, el juez, le voy a decir usted ya no es presidente. O yo, Congreso Nacional, lo voy a someter a un juicio. No necesita eso. No, cesa inmediato. Esa es la sanción constitucional política del que quiere perpetuarse en el poder.
Porque entonces, ¿cómo voy a...? Mire, y Nadie es lógico. nos había explicado eso tan así, tan Y claro. es lógico. ¿Cómo usted va? Mire, yo me quiero quedar en el poder. Vamos y demandemos allá al Poder Judicial. Pues si este hombre se está quedando en el poder, está poniendo una cuarta urna, dice que no, que la reelección es... Entonces, la Constitución prevé esas circunstancias extraordinarias para que responda inmediatamente una norma. No necesita juez, no necesita Congreso, juez. no necesita nada. Es esto, porque el pueblo se supone que es el que habla a través de esto, es que el que le está diciendo, quédate ahí, tú ya estás fuera, ya no tienes confianza, ya no tienes mi voto de confianza. Que asuma entonces el presidente del Congreso. Bueno, entonces claro. veo yo que la institución de las Fuerzas Armadas ha de tener algún temor de que pueda sucederle lo mismo. Pero las circunstancias son completamente distintas, no son iguales. Aquí se ha ido perpetuando actos de conspiración, de bloqueo permanente al sistema electoral para no llegar a la alternabilidad. Ya hubo un jefe de las Fuerzas Armadas, obviamente partidario y politizado. Entonces ahora tenemos uno, que es el general Valerio, el que ya le ha dado respuesta a doña Xiomara de que va a cumplir la Constitución. Y yo espero que así sea, es lo que nos queda. Si la orden viene del Poder Judicial y se la da a las Fuerzas Armadas para que mantenga la gobernanza y la seguridad de las instalaciones del Poder Legislativo, tiene que cumplirla. Y si no se las da por cualquier motivo, en la acción de amparo no nos ha dado respuesta, es una obligación inherente, no solo como Fuerzas Armadas, sino que como ciudadano también, porque el 272 es bien claro. Si bien es cierto, ya cerraron el proceso electoral a través de las declaratorias, no deja de ser cierto lo siguiente, y yo soy de las que opino que las Fuerzas Armadas deben ser garantes de esa alternabilidad que estamos señalando por lo siguiente. Entonces, este artículo señala, dice, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, estamos hablando en todo esto que del voto, de que no acaba con el depósito, tiene que producir un efecto. Entonces señala, en la custodia, el transporte y la vigilancia serán por las Fuerzas Armadas. Luego le dice, las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y demás leyes y reglamentos que regulen su composición. Y luego le señala, se instituyen, ¿para qué? Para defender la integridad territorial y la soberanía de la República. Solo tiene dos funciones. Usted me va a cuidar la integridad de mi territorio por si hay una guerra y alguien quiere alterar los límites territoriales, y para que cuide la soberanía de la República. Pero la soberanía no necesariamente es espacio físico, es el poder del ciudadano, es el pueblo en sí mismo, y que alcance la alternabilidad cuando él diga quién quiere que sea su gobernante. Entonces, luego, mantener la paz y el imperio de la Constitución. Entonces, los principios de libre sufragio, que es lo que hemos estado hablando, que significa el sufragio, que significa el voto, originar poder público, cambiar la alternabilidad, tener nuevos funcionarios. Dice, los principios del libre sufragio y la alternabilidad, el ejercicio del poder. Entonces, en este momento, él tiene que asegurar que esa alternabilidad se lleve a cabo. Él tiene que asegurar que el Congreso Nacional el 21 de enero se instale. Es su responsabilidad directa. No debe permitir que colectivos ni que el actual miembro se tome el Congreso. Debe mantener, planificar como él quiera, prevenir cualquier obstrucción, cualquier fuerza, cualquier violación a esas instalaciones que impidan que los nuevos diputados
tengan acceso a las instalaciones físicas del Poder Legislativo. Porque ahí es donde es el primer acto jurídico para lograr la alternabilidad de los nuevos funcionarios. Y esa es una obligación puntual de las Fuerzas Armadas, no de la policía, es de las Fuerzas Armadas. Bueno, gracias, abogada. De nada. Para mí es un honor haber contado con su presencia y toda su ilustración, cosas que yo no sabía, ya me las aclaró. Ahora yo le quiero decir a usted lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.